Saludos, bendiciones. Mi nombre es Linda Feliciano. Pertenezco al Ministerio La Puerta y en este momento de discipulado vamos a hablar un poco de cómo nosotros debemos estar continuamente dependiendo del Espíritu y la palabra, ambas cosas. Y sinceramente le quería compartir mi experiencia haciendo la clase y ciertamente el Señor, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que le busca tiene que tener la certeza y creer que Él es y que Él está ahí para galardonar a todos los que le buscan. Y me di a la tarea de empezar a meditar en el tema y aunque el Señor sabe todas las cosas, porque ciertamente el Señor sabe que yo estaba intentando preparar esta clase, pero no fue hasta que yo tuve esa rendición a Él y decirle, Señor, ¿qué tú quieres llevar con esta clase? Y entonces cuando yo me rendí por completo a Dios en ese momento, en esa situación, fue cuando empezó a fluir eh, muchas cosas en mi corazón, en mi cabeza, y entonces comencé a preparar esta clase. Así que espero que sea de edificación para todos los que escuchen y me vean. Y entonces, yo siempre me gusta comenzar por las definiciones y de ahí no pasaba. Tenía la definición, que vamos a ir a ella, depender, depender. Y ahí me quedaba. Entonces, tenemos que depender, esto es según el diccionario de la Real Academia Española. Depender quiere decir estar subordinado a una autoridad o jurisdicción. Y cuando hablamos subordinado es que tú recibes órdenes de, de alguien, ¿verdad? O algo. En sinónimo es necesitar, precisar, acatar, obedecer, servir, pender. Y muchas veces ustedes han escuchado este refrán de que está pendiendo de un hilo. Cuando algo está pendiendo de un hilo, ya usted sabe, está colgado de un hilito y cualquier cosa puede romperse y uno caerse. Pero este no es el caso de nosotros. Cuando dependemos del Señor, que Él es el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que no vemos y de lo que vemos. Así que cuando nuestra dependencia está en Dios, en el Espíritu, en la palabra, no podemos fallar, ¿verdad? Estamos sólidos en la roca. Entonces, eh, aquí yo veía la definición, pero como que no hacía ese clic, no me podía yo, no tenía fluidez en el mensaje. Entonces yo decía, ok, dependemos del espíritu, de la palabra. En la palabra, sin espíritu es muerte, dice la palabra, la letra mata, el espíritu vivifica. Me venían esos versos, pero aún así como que no encontraba esa fluidez, ¿verdad? Tenemos también que vivir de la protección de alguien o estar atenido a un recurso solo. Y perfecto, eso es lo que queremos, depender no de un pariente rico. Bueno, en este caso sí, nuestro Padre que es el dueño del oro y la plata. Así que cualquier necesidad que usted tenga, dependa de Dios que Él la va a suplir de acuerdo a su riqueza, no a la suya, a la riqueza de Dios, que Él es el dueño de todo. Y entonces continúo con la enseñanza y entonces yo digo, bueno, pues según la definición, la primera definición que decía que estoy subordinado, pues yo digo, bueno, según la definición de depender, yo estoy bajo las órdenes del Espíritu Santo y su palabra, por lo que tengo que obedecerlo. Y a esto podemos citar la palabra cuando en primera de Samuel 15:32 estaban hablando de la desobediencia del rey Saúl y el profeta Samuel decía, mejor es obedecer que los sacrificios. Así que tú puedes hacer muchas cosas, pero si no obedeces, ahí está la clave, en obedecer la palabra del Espíritu Santo.
Entonces, otra de las definiciones, necesitar, pues mira, según eso, yo necesito ambos y no puedo vivir sin ellos. El espíritu y la palabra. En Juan 15:5 dice, separado de mí nada podéis hacer. Según la definición de depender, yo no debo tomar decisiones sin contar con ambos, el espíritu y la palabra. Y ya veremos más adelante qué es una cosa y qué es la otra, más en detalle. Proverbio tremendo, el 3:5 dice que fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces nosotros, en nuestra propia opinión, podemos tratar de ser sabios y podemos querer dirigir nuestras vidas, pero como dice el proverbista, nosotros podemos andar en un camino, lo cual lo vemos todo bien bonito, pero al final lo que nos lleva es a la muerte. Así que el espíritu y la palabra me va a dar esa dirección y ese conocimiento para entonces depender de ello y que seamos prosperados, como dice Josué, y todo nos salga bien. Y entonces, si tú no dependes del espíritu y la palabra, tú realmente estás existiendo, no estás viviendo, porque tu espíritu está muerto, la palabra no buscas de ella para dirección. Así que procura, y esta palabra es para todo el mundo, sea que ya tú estés en los caminos del Señor, que tú hayas decidido dar tu vida al Señor, te hayas rendido por completo, te hayas arrepentido, te hayas bautizado en las aguas bajo sumersión, hayas recibido el Espíritu Santo, como que no hayas hecho nada de eso. Y simplemente hoy crees que por casualidad estás escuchando esta enseñanza, pero el Señor te está hablando de que no dependas de nada, no dependas de este mundo, no dependas de tus recursos, no dependas de tu conocimiento, de tu inteligencia. No puedes poner tu dependencia en esas cosas. Tienes que poner la dependencia, tu dependencia en algo que no te va a fallar jamás, de que no te va a defraudar, de como yo le hablaba a una amiga en estos días, creamos expectativas de muchas personas, muchas situaciones y nos fallan porque estamos poniendo nuestra confianza en eso que no es Dios. Ahora, cuando tú dependes de Dios, del Espíritu, su palabra, y pones las expectativas en Él, déjame decirte que pasa lo opuesto. El Señor supera mucho más las expectativas que puedas tener de cualquier situación o cualquier oración que le haga. El Señor dice la palabra que te va a dar mucho más abundantemente de lo que tú puedas esperar de Él. Así que gloria a Dios por eso. Entonces, esto que les voy a decir ahora. ¿Seré yo entonces un siervo inútil por depender de Dios? Porque mucha gente nos critica como que, pero todo es Dios, todo es la palabra. Tú no puedes hablar por ti misma, tú tienes que siempre estar citando un versículo. Bueno, porque yo no quiero ser sabia en mi propia opinión. Yo quiero tener mi argumento fundamentado en la verdad, que es la palabra. Y entonces también hay una cierta falsa humildad, que lo hemos escuchado, estoy segura que muchos de los que me están escuchando a mí hemos oído, no, que yo soy siervo inútil. Siervo inútil soy porque aquí el grande es el Señor. Pues ¿sabes qué? El siervo inútil no tiene ni el Espíritu Santo, ni se deja llevar por la palabra, porque cuando tú eres un inútil es que hay que estar diciéndote lo que tienes que hacer, que tú no lo puedes hacer por ti mismo. Y no es que yo voy a querer hacer lo que me dé la gana. No, voy a depender de Dios, pero cuando yo tengo el Espíritu Santo viviendo en mí, el Espíritu Santo me da las directrices de lo que yo debo hacer. Mi relación con el Espíritu Santo me va a hacer conocer a Dios mediante el Espíritu y la palabra, para entonces yo saber qué es lo que a Dios le agrada y poder querer hacer las cosas que Él demanda de mí. Entonces, el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza. Y
Dios dice la palabra que nosotros nos volvemos esclavos de Él es nuestro amo. Y es que nos conviene todo eso, no lo vean desde el punto de vista negativo, que la esclavitud se abolió, no, nada de eso. Miren, en los tiempos de la esclavitud, un amo tenía ese esclavo y ese esclavo sabía, o ese sirviente sabía lo que su amo le gustaba. En el desayuno sabía lo que quería desayunar, se lo tenía listo a la hora que sabía que su amo se levantaba. Cuando era la hora de tomarse un baño o de ir a la tina, el siervo ya tenía todo preparado. El baño tenía el agua calientita, lo tenía todo listo para que ese amo, cuando fuera el momento, ya estuviera todo listo. Igualmente cuando iba a cenar, el amo no tiene que estar diciéndole, mira, en 30 minutos toca la comida, ya sabe, por favor, no veo que estés cocinando, no veo que te estés moviendo, haz lo que te toca hacer. Eso no sucede. No, que no me has traído el periódico en la mañana, tú sabes que yo todas las mañanas leo el periódico, búscamelo, por favor. Eso es un siervo inútil, porque lo que tienes que hacer hay que estártelo diciendo. Y mira, no, no solo eso, la palabra va aún más y dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu está diciendo. Así que, ¿qué pasa? Cuando no somos dirigidos por el Espíritu Santo y por la palabra, nos convertimos en un siervo inútil, porque no tenemos dirección, no sabemos ni lo que Dios está hablando, ni lo que Dios está demandando de nosotros. Entonces hay que estar diciéndole, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Eso es un siervo inútil. Así que, por favor, no quieres ser llamado siervo inútil, porque allá será el lloro y crujir de dientes, en las tinieblas de afuera, y no queremos eso. Entonces, el Espíritu Santo, dice la palabra, que nos va a enseñar todas las cosas. Lo dice Juan 14:26. El Espíritu Santo dice que nos recordará todo lo del Padre y nos lo hará saber. Y en Primera de Juan 2:27 dice que esta unción que nosotros hemos recibido, esa llenura del Espíritu Santo, que permanece en vosotros, porque esa es la intención de Dios, restaurar esa relación que fue perdida por el pecado. Y entonces el Espíritu Santo viene a vivir en ti, no viene a visitar y después se va y regresa más tarde. No, Él está haciendo morada en ti. Entonces dicen, no tienes necesidad que nadie te enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Y entonces, pues yo no debería estar dando esta clase si el Espíritu Santo me va a enseñar las cosas y yo no necesito que nadie me enseñe. No, no, no es exactamente eso lo que está diciendo. Es que, por ejemplo, yo te estoy dando esta enseñanza y tú puedes ir directo, una vez se termine, tú vas a tu lugar secreto y vas allá a meditar sobre esta palabra y la vas a validar también en la verdad y vas a decirle al Espíritu Santo, enséñame qué tú me quieres hablar con esto que se habló hoy. Esto es verdad, lo que decía la hermana Linda. Pues déjame buscar en su palabra. Mira, sí, Juan 14:26 dice eso, ella no se lo inventó. Ay, Señor, que tú me quieres hablar con esto. Y tú vas y meditas en esta palabra y el Espíritu Santo mismo te revela tu espíritu. Otras cosas adicionales que a lo mejor yo no estoy diciendo aquí, se me escaparon, pero en ese trato personal que tú tienes con el Espíritu Santo, Él te va a mostrar cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Y entonces, en la búsqueda de este mensaje, me vino este verso. Me propuse yo, como decía Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y este crucificado. Entonces yo decía, bueno, pues es de Jesucristo. Entonces me vino otro mensaje. Mira, cuando vayas a predicar, predica de Jesucristo. Así que no podemos hablar de la palabra. La palabra no estamos hablando de la letra muerta, el logo. No, estamos hablando de Jesucristo que está desde Génesis hasta Apocalipsis.
Él está revelado porque Él es la palabra, Él es el verbo. Y lo dice en Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra habla de Jesucristo. ¿Y quién es Él? Si no es la misma palabra llena del Espíritu Santo. Wow, o sea que cuando tú tienes la palabra y tienes al Espíritu, tienes a Jesucristo mismo y a Él revelado. Así que nuestra meta debe ser tener esa revelación de Jesucristo, como dice la palabra, que todos lleguen al conocimiento de Jesucristo, lo dice en el Nuevo Testamento. Y mira que esto es tan hermoso. Cuando predicas de Jesucristo y hablas de Él, el Espíritu Santo va a caer. Y veía uno y otro verso donde decía, y entonces cayó el Espíritu Santo, y cayó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo cayó. Y yo dije, pero ¿qué hay aquí? ¿Cómo que el Espíritu Santo cayó? O sea, que Él estaba sentado y se cayó. ¿Cómo es esto? Entonces, cuando busco el original de caer, ¿qué quiere decir? Viene del griego epipipto y quiere decir abrazar con afecto, agarrar, caer, descender, echar, recostar. Y el Señor me decía, cuando tú estás haciendo la voluntad del Padre y predicas de Jesucristo, el Espíritu Santo te abraza porque Él está agradado. Esto fue una cosa tan hermosa que me sucedió con esta clase. Bueno, esta y muchas otras. Pero esta parte fue tan bonito porque en Hechos 2:38 cae el Espíritu Santo y Pedro da su discurso de Cristo. Y en los otros dos versos hablan de Cristo y cae el Espíritu Santo. O sea que la predicación de Cristo, su palabra y el Espíritu Santo están de la mano ambos y debemos nosotros procurar tener esa unidad, el Espíritu y la palabra en nuestras vidas. Y decía aquí en mis notas, yo voy a manifestarme y te voy a mostrar cuánto te amo y cuánto me agrado de lo que hace. Qué hermoso Dios. Entonces aquí le dejo este invento mío, oración. Esa palabra me salió haciendo este estudio, inclusive antes, y yo dije, wow, esto, oración, es orar, pero es con acción, porque tenemos, como dice Jesús, dice el que me ama, mi palabra guardará, y que es guardar, sino atesorarla, pero también ponerla por obra. Y dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que somos bienaventurados cuando ponemos sobre Dios nuestra confianza, cuando dependemos de la palabra y el Espíritu, porque sin eso nada podemos hacer. La palabra sin el Espíritu es muerte y lo dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y entonces al contrario, el Espíritu sin la palabra, no hay dirección, porque yo puedo estar lleno del Espíritu Santo, pero no me propongo en conocer la palabra, escudriñar las escrituras, entonces voy a estar sin dirección, porque el Espíritu solo dice que te va a recordar lo del Padre y te lo hará saber, te harás recordar y para recordar tú tienes que tener ya un conocimiento. Entonces, si tú no te eh, propones conocer de la palabra, entonces el Espíritu Santo no te puede recordar nada. Entonces, ¿cómo va a haber dirección? ¿Cómo va a poder filtrar lo que escuchas si no tienes el conocimiento de la palabra? Si alguien me dice a mí eh, algo distinto a lo que está escrito, mira, esa es una bandera roja. Voy a decir, bueno, pero esta persona que me está hablando, esto contradice lo que está en la palabra. Así que cuidado que nadie os engañe. Eran las palabras de Jesús en estos últimos tiempos. Cuidado que nadie os engañe. Y para
no ser engañados, tenemos que estar con el Espíritu y la palabra. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la palabra nos da dirección. La palabra alumbra nuestro camino para saber por dónde nos debemos conducir. Y en Primera de Samuel 3:1 dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, o sea, no había visión, pues las personas no saben a dónde conducirse porque no había palabra de Jehová. Así que yo he terminado por hoy y les voy a dejar una asignación. Así como hablamos, predica a Cristo. Pues mire, usted se va a dar la tarea de escoger un libro de la palabra y buscar la revelación de Jesucristo en ese libro. Y yo voy a empezar. Te hablo del libro de Éxodo. ¿Cómo yo veo demostrado Jesucristo en ese libro? Pues mira, el libro de Éxodo fue cuando el pueblo de Dios, el faraón los dejó ir, pero antes de dejarlos ir, que era la última plaga, que era la muerte de cada primogénito, ahí el Señor dio instrucciones a Moisés y le dijo, bueno, cada familia va a tomar un cordero y lo va a matar y va la sangre de ese cordero a ponerla sobre los marcos de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasara por eh, am, cada vivienda, cada casa de los israelitas, iba a pasar de largo. Así que esa es la Pascua. Ese es Jesús, nuestro Cordero de la Pascua, el que con su sangre nos limpia toda condenación de muerte, nos limpia de los pecados y nos libra de la condenación eterna. Así que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Él no se inmoló cuando llegó aquí físicamente a través de María. No, desde antes de la fundación ya eso había ocurrido y fue manifestado en el tiempo del ser humano en esos años. Así que date la tarea, busca a Jesús revelado y en el próximo discipulado, el viernes que viene, me cuentas cómo te fue. ¿Ok? Así que bendiciones, espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Dios te bendiga. Hasta la próxima.